¿Tienes un esguince mal curado de hace meses o años y no sabes qué hacer con él? Pues quédate este vídeo que te interesa. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Ya este nuevo setup que hemos creado, esperemos que os guste. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre esguince crónico de tobillo. ¿Qué pasa cuando se nos cura mal y cómo podemos solucionarlo? Pues lo primero de todo, ¿qué es un esguince de tobillo? Hay muchos de vosotros que cuando acudís a consulta pensáis que un esguince de tobillo simplemente es una torcedura del pie que si inflama un poquito se resiente y luego hay que dejarlo unos días de reposo hasta que se recupere, ¿verdad? Pues esto no es del todo así. Un esguince de tobillo afecta principalmente a los ligamentos. ¿Y qué es un ligamento? Pues es una estructura fibrosa e inelástica que tenemos en todas las articulaciones que limita los movimientos excesivos. Cuando tenemos un esguince, en este caso un esguince de tobillo, uno o varios ligamentos de esta estructura sufren debido a que se sobreestiran. En función de este sobreestiramiento o esta tracción que pongamos sobre los ligamentos, tendremos un grado menor, que puede ser simplemente un pequeño estiramiento sin rotura de fibras, a un grado mayor, que puede ir de una rotura parcial a una rotura total de las fibras. Vale, ahora que ya hemos hablado un poquito más de lo que es el esguince de tobillo, ahora vamos a hablar sobre qué pasa cuando se nos cura de forma incorrecta y cómo podemos hacer para recuperarlo. Esta lesión tiene un tiempo de recuperación variable que va en función de la gravedad de la lesión que hayamos tenido, que puede ir de 10 a 15 días en los casos más leves hasta varios meses de recuperación en los casos más graves. Es por eso muy importante que durante este tiempo de recuperación las fibras del colágeno de la estructura de la que estamos hablando, que es el ligamento, se conformen de forma adecuada, porque si no podemos tener síntomas que van desde dolor crónico, inestabilidad, falta de control sobre el tobillo, incluso miedo al simple hecho de andar o al de correr. Es por esto que siempre recomendamos que, por muy leve que pensamos que sea el esguince de tobillo, nos hagamos una rehabilitación y un protocolo específico de ejercicios para que esto no nos ocurra. El esguince de tobillo es una de las patologías musculoesqueléticas más frecuentes, tanto para el deportista como para la población en general, presentándose en un 30% de las lesiones deportivas y además representa por sí solo aproximadamente el 10% de todas las urgencias traumatológicas atendidas. Vale, pues a continuación vamos con los ejercicios que hemos creado para resolver nuestro esguince mal curado. Recordad que los ejercicios los hemos puesto de menos dificultad a más dificultad. Si en alguno de los ejercicios notáis mucho dolor, que tenéis mucho miedo o sensaciones muy negativas, es mejor que paréis de hacerlo, que volváis al ejercicio anterior y que después de unos días volváis a intentarlo a ver si ha mejorado. Bueno chicos, vamos con el primer ejercicio. Este primer ejercicio, más que un ejercicio, es una recomendación, ¿de acuerdo? Os vamos a recomendar que hagáis baños de contrastes antes de hacer los ejercicios para aumentar la microcirculación de la zona, ¿de acuerdo? Ya tenemos un vídeo que hicimos hace tiempo en el que explicamos en profundidad cómo hacerlo adecuadamente, con 2 barreños, de forma muy pausada. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño resumen simplemente para recordarlo. Cogeremos 2 cuencos de agua, si puede ser que nos cubra por encima de los maleolos, que son los 2 huesos que tenemos a ambos lados del tobillo, y una pondremos agua calentita y en otra agua fría. Lo que haremos será meter el pie o el tobillo que tenemos patológico primero en agua caliente, el tape rojo significaría agua caliente, el tape azul significaría agua fría. Meteríamos el pie en agua caliente y lo dejaríamos durante 3 minutos. Durante esos 3 minutos os recomendamos también que hagáis movimiento del tobillo hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro y también círculos en una dirección y en la contraria. Después de estos 3 minutos pasaríamos inmediatamente al agua fría y aguantaríamos 1 minuto, igual haciendo movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro y círculos hacia un lado y círculos hacia el otro. Haríamos 4 ciclos como el que acabo de comentar. Vamos con el segundo ejercicio. Ya hemos calentado un poquito la articulación y todas las estructuras del tobillo. Vamos a empezar a fortalecer lo que son las cosas más importantes. Cuando tenemos un esguince gordo de tobillo, perdemos musculatura. Para este ejercicio vamos a necesitar una goma elástica parecida a esta. Hay algunas que son cerradas que también nos valdría, ¿vale? El movimiento tiene 4 tobillos principales, que es la inversión, es decir, pie hacia adentro, eversión, pie hacia afuera, flexión dorsal, que sería básicamente dedos hacia arriba, y flexión plantar, que sería dedos hacia abajo. Esos son los 4 movimientos que vamos a fortalecer con la goma. Lo primero que vamos a hacer es un nudito a la goma, de esta manera. Intentar también que la goma tenga la mayor tensión posible dentro de las capacidades que tengáis, es decir, que nunca produzca dolor. Podemos notar una pequeña molestia, fatiga, pero que nunca sea un dolor insoportable, ¿de acuerdo?
Una vez en este punto, el pie que tenemos fastidiado, el tobillo que vamos a fortalecer sería el derecho, ¿de acuerdo? Es en el que tenéis que fijaros. El izquierdo simplemente actúa de viga, se queda fijo, simplemente para sujetar la tensión de la goma, ¿de acuerdo? Ponemos la goma a la altura de la cabeza de los metas, ¿vale? Y lo que hacemos es separar un poquito el pie para que la goma tenga tensión. Y dejamos llevar el pie hacia adentro todo lo que nos permita la movilidad sin que nos produzca mucho dolor. Una vez en este punto, vamos a empujar la goma hacia afuera, de esta manera, y vamos a aguantar la resistencia 3 segundos. 1, 2, 3. Y ahora viene la parte importante. Lo que hay que intentar es volver muy lentamente, muy controlado. Es decir, que no haga el tobillo esto, sino que el tobillo desde aquí, muy lentamente, controlemos el movimiento, ¿vale? De nuevo, voy hacia afuera, aguanto 3 segundos, 1, 2 y 3, y luego el movimiento muy controlado, el excéntrico, de vuelta. Haremos unas 2-3 series de entre 7 a 8 repeticiones, poquito a poco. Si vemos que nos va costando cada vez menos, podemos aumentar el número de series y el número de repeticiones. Vale, ya hemos fortalecido el movimiento principal, que hemos dicho que era la inversión. Ahora vamos con el movimiento contrario, que es la eversión. Antes de comenzar, explicaros que imaginaos que es el pie derecho, yo lo voy a hacer con el izquierdo para no darme la vuelta y no daros la espalda, ¿de acuerdo? Pero sería el mismo movimiento que hacemos con el izquierdo, pero tenemos que hacerlo con el derecho también, o en principio en función del pie que tengáis peor. Lo que vamos a hacer es enganchar la goma a algo que tengamos en casa que sea fijo, una mesa, una viga, algo que tengamos en casa, ¿vale? Yo en este caso tengo una espaldera, voy a aprovecharla. Y lo que vamos a hacer es ponerlo igual que en el ejercicio anterior, a la altura de los metas, ¿vale? Separamos un poquito el pie de tal manera que notemos la resistencia y que el pie nos va hacia afuera, y lo que tenemos que hacer es ir desde fuera hacia adentro, de esta manera. Tenemos que intentar mirarnos lo que es la planta del pie, que es imposible, a no ser que tengáis una movilidad brutal fuera de lo común. Tenemos que intentar hacer ese movimiento y aguantamos igual que en el ejercicio anterior 3 segundos. 1, 2, 3 y como hemos dicho, el excéntrico a la vuelta, muy despacito, hacia el punto donde hemos empezado. De nuevo, hacia adentro, intento mirarme la planta del pie, aguanto los 3 segunditos, 2, 3 y lentamente vuelvo. Igual que el ejercicio anterior, 2-3 series de entre 7 a 8 repeticiones y podemos ir incrementando el número de series o el número de repeticiones en función vayamos cogiendo fuerza. Vale, pues vamos con el tercer movimiento del pie, que es la flexión dorsal, es decir, los deditos hacia arriba. En este caso, para que sea más cómodo, simplemente me he sentado en el suelo, la goma la he seguido enganchando en el mismo punto que el que estaba antes y vamos a poner la gomita igual a la misma altura que en el resto de los ejercicios. Nos separamos un poquito para que tenga cierta tensión la goma y dejamos caer el pie hacia abajo. Una vez en esta posición, subimos hacia arriba, los deditos fuerte, aguantamos la posición 3 segundos, 1, 2, 3 y lentamente dejamos caer el pie hacia abajo. De nuevo arriba, fuerte, aguantamos 3 segunditos, 1, 2, 3 y lentamente bajamos. Igual, 7-8 repeticiones, 2 o 3 series. Vale, vamos con el último movimiento, que es la flexión plantar, que básicamente es la elevación de gemelos, es el ponerse de puntillas, ¿vale? Entonces, para aquellos que tengáis un poquito más de dolor, apoyaros en algún sitio, una mesa, una silla, algo que tengáis en casa. Yo utilizo la espaldera, pero otros cualquier cosa que tengáis en casa, ¿de acuerdo? Quiero que os fijéis en mis talones y en mis tobillos. Y lo que quiero que hagamos es lo siguiente, que subamos los talones todo lo que podamos hacia arriba, que aguantemos 3 segundos y que muy lentamente bajemos abajo, ¿de acuerdo? De esta manera, todo lo que podáis, sin que produzca mucho dolor. Aguantamos 3 segundos y lentamente bajamos. Si ves que esto os parece muy fácil, otra forma de complicarlo sería quitando el pie bueno, manteniéndose únicamente con el malo y subir únicamente con el pie en palo. Aguantamos 3 segundos y lentamente bajaríamos. Si ves que produce mucho dolor o notáis mucha inestabilidad, mejor que lo hagáis las primeras semanas con los 2 pies subiendo y bajando. Vale, vamos con el siguiente ejercicio. Como hemos dicho, estamos enseñando de menos dificultad a más dificultad. Empezamos ya con la propiocepción, que ya significaría que nuestro pie está medianamente fuerte y podríamos hacer estos siguientes ejercicios. La propiocepción básicamente lo que consiste es en el equilibrio o el control neuromuscular sobre nuestros músculos del pie. Para hacer propiocepción, lo más sencillo sería ponernos a pata coja sobre la pierna o el tobillo que tenemos malo. La rodilla no la desbloqueéis, mantenerla bloqueada completamente recta porque si no, no trabajaría tanto el tobillo. Y básicamente lo que podéis hacer es aguantar 1 minuto con 10 segundos ojos abiertos y 10 segundos ojos cerrados.
Parece una tontería, pero en cuanto cerréis los ojos vais a notar que os vais para todos los lados. Por eso tenéis que intentar mantener el equilibrio. Si os estabilizáis, podéis poner un poquito el pie contrario, pero lo mínimo posible, simplemente para estabilizaros, ¿vale? Vale, vamos a hacerlo 10 segundos conmigo para que veáis más o menos cómo sería. Ponéis los brazos estirados si queréis para un poquito más de estabilidad. 10 segundos, ojos abiertos. Es normal que el pie os baile un poquito, no pasa nada. Después esos 10 segundos ojos cerrados. Vais a notar, como en mí, que os movéis un poquito, que os estabilizáis, no pasa nada. Ponéis el pie y volvéis a subir, ¿vale? Y después esos 10 segundos descansaríamos. Yo descanso, vosotros tendréis que hacerlo durante un minuto completo. Si no podéis, 1 minuto, 30 segundos, lo que aguantéis. Una forma de complicar un poquito más esta propiocepción, si este último ejercicio os ha parecido muy fácil, sería lo siguiente. Igual, rodilla estirada, apoyamos solamente el tobillo que tenemos mal y lo que podemos hacer es desestabilizarnos con el otro pie. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, escribiendo el abecedario, es decir, A, B, C, D, y de esta manera creamos nosotros mismos una desestabilización y tenemos que compensarla con el tobillo que tenemos mal. Podéis hacer el abecedario 1, 2, 3 veces lo que aguante vuestro tobillo. Vale, chicos, vamos con el último ejercicio. Este ejercicio es el más complicado, ya estamos metiendo el impacto al tobillo, que suele ser lo que más nos suele fastidiar, lo que más nos suele irritar cuando tenemos un esguince grave, ¿vale? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es reeducar al tobillo al impacto. Lo primero que vas a hacer es saltar con los dos pies y apoyar con los dos pies a la vez, ¿de acuerdo? Así de esa manera repartimos un poquito la carga entre ambos tobillos. De la siguiente manera, primero, las primeras veces saltaremos muy poquito y luego en función vayamos cogiendo confianza, si vemos que no nos duele, podemos dar un poquito más de longitud al salto. Más o menos podría ser de esta manera. Flexiono un poquito, salto un poquito y apoyo. De nuevo, salto y apoyo. Poquito a poco podemos ir, como he dicho, incrementando la longitud del salto y llegar a un punto en el que estemos cómodos. El siguiente paso, para hacerlo un poquito más difícil, sería saltar con los dos pies y apoyar únicamente con el pie malo, de la siguiente manera. Salto con los dos y apoyo únicamente con el malo. De nuevo, salto con los dos y apoyo únicamente con el malo. Ojo, mucho cuidado, estamos trabajando con impacto. Si veis que al apoyar solamente con un pie notáis mucho dolor, aún no estáis cómodos al 100%, ir al anterior y seguís haciendo el anterior durante un tiempo hasta que veáis que estáis un poquito más estables. Por último, sería saltar con un solo pie, es decir, con el pie malo, y apoyar solamente con el malo, de la siguiente manera. Me quedo a pata coja, salto y apoyo. Podemos apoyar el otro pie, es muy difícil mantener el equilibrio después del salto a un solo pie, ¿de acuerdo? De nuevo, voy arriba y aguanto el equilibrio. Lo ideal sería que esto lo hicierais 1, 2, 3 series y unos 30 segundos de saltos. Si veis que no podéis hacer toda la progresión de ejercicios, quedaos hasta un punto en el que os mantengáis estables y estéis seguros de que no vais a hacer daño. Vale, chicos, antes de finalizar, recordad que no todos los esguinces son iguales y no siempre el dolor tiene que venir de una estructura como es el ligamento. Tenemos otras estructuras en el tobillo, como pueden ser las bursas, que pueden generar bursitis, o los tendones, que pueden generar algún tipo de tendinosis o de tendinitis. Incluso el propio hueso puede generar edema óseo que también produzca dolor. Es por eso que os recomendamos que si durante unas semanas no notáis progresión de los ejercicios ni en el dolor, es mejor que paréis de hacerlo, que os pongáis en contacto con vuestro profesional sanitario de confianza y que os valore adecuadamente. Bueno, os recordamos que os dejamos en la descripción unos enlaces a 2 vídeos, uno sobre fracturas de pie, por si queréis echarle un vistazo, y otro sobre esguince de tobillo también. Si queréis más información, ir a pinchar al link y veis los vídeos. Este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros, darle también a la campanita y si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios. Hasta el próximo vídeo, hasta la curación de más allá. ¡Adiós!